La noticia de último minuto está en el 92.3 de FM+, desde el lugar de los hechos. Las 3 de la tarde con 7 minutos, la información hasta ahora en la voz de Hernán Espinosa desde Tribunales. ¿Cómo está, Hernán? Buenas tardes. Jorge, sí, estamos del juzgado de garantía de Talca. Acaba de realizarse la audiencia de revisión de prisión preventiva respecto al imputado Francisco Pulgar, quien diputado desaforado. A su respecto, el tribunal acaba de revocar esta medida, sustituir en realidad esta medida cautelar de prisión preventiva que este imputado cumple desde el 19 de febrero y por otras 3 medidas cautelares y ha dispuesto su libertad bajo 3 medidas cautelares, sustituir la prisión preventiva, pero la Fiscalía apeló en audiencia verbalmente y el diputado sigue detenido hasta que mañana la Corte de Apelaciones de Talca confirme o revoque esta decisión. Escuchemos al fiscal Pedro Salgado, que está afectando declaraciones justo en este preciso instante. En términos de que la defensa instaba, porque desde el punto de vista de la investigación la Fiscalía habría realizado actividades o no realizado actividades que la defensa había solicitado. Como digo, en ese contexto el tribunal escuchó el debate, los alegatos, lo que sostuvo la Fiscalía y en definitiva resolvió que en ese sentido no hay ninguna infracción al debido proceso, por lo tanto no dio lugar a la cautela de garantía. A continuación, el señor Pulgar hizo una declaración judicial, evidentemente presentó su exposición de los hechos, a lo cual obviamente en este contexto la Fiscalía escuchó y contraexaminó y preguntó lo vinculado particularmente con la causa y por razones obvias de la reserva no voy a hacer mención a ello. Y en tercer lugar se debatió acerca de la prisión preventiva solicitada por la defensa en el sentido de mantener aquella. En ese contexto lo primero que hay que decir es que la investigación prosigue. El tribunal estimó que los antecedentes que existen a la fecha permiten sostener suficientemente, al menos en esta etapa procesal, que el señor Pulgar tiene participación en los hechos, al menos presunción de aquello, como también respecto del hecho punible que se le imputa, que estos son, como ya saben, los delitos de violación. En ese contexto eso es lo primero que hay que sostener, por lo tanto lo que se debate a continuación tiene que ver con la mantención de la cautelar de la prisión preventiva, en el sentido si es efectivamente aquella una necesidad de cautela para los efectos de que proteger en este caso a la sociedad como también a la víctima. En ese sentido el tribunal estimó que a la fecha, con los antecedentes que se vertieron, aquellos no se justifican los términos que se tuvo presente en la audiencia anterior donde se decretó la prisión preventiva y estimó obviamente modificarla en el sentido de que se determinó el arresto domiciliario nocturno, esto es entre las 22 horas y las 6 de la mañana, la prohibición de salida del país, el arraigo nacional, la prohibición absoluta de comunicación y contacto con la víctima como también con su grupo familiar y también extensiva al grupo familiar del señor Pulgar. Es decir, que no exista ningún tipo de comunicación y la firma ante Carabineros de Chile de carácter semanal. Desde luego en esa parte la Fiscalía hizo presente que apela verbalmente esta decisión y la que se verá obviamente prontamente en la ilustrísima Corte de Apelaciones. En ese contexto es lo que podemos señalar el día de hoy. Fiscalía, ¿qué detalles es porque se toman estos cambios de medida cautelar, pero aún así esta persona permanece privada de libertad para permanecer detenido? El Código Procesal Penal establece particularmente que en estos casos, particularmente en este, cuando se modifica o se sustituye una medida cautelar como la prisión preventiva, estando privado de libertad efectivamente la persona, la Fiscalía puede apelar verbalmente y aquella solo se va a verificar en la medida que la ilustrísima Corte de Apelaciones confirme la decisión del tribunal o la modifique, eventualmente puede revocarla y mantener la prisión preventiva. Desde luego, por ello es que el señor Pulgar sigue en prisión preventiva hasta que no se resuelva esto en definitiva por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. No es un peligro para la seguridad de la sociedad ni de la víctima. Bueno, el tribunal estimó que hoy día esa necesidad de cautela se ve modificada en el sentido de que los antecedentes que se han reunido a la fecha, sobre todo en particular aquellos que ha presentado la defensa, que básicamente son algunos testimonios que ciertamente, y también hacer presente que la investigación sigue vigente. Esto no termina hoy día, la investigación sigue vigente, muy probablemente se va a resolver en una audiencia juicio oral ante el Tribunal Oral Penal de Talca, por lo tanto esto continúa. Esta es una parte del proceso y el juez obviamente estimó en su concepto que esos antecedentes hoy día no ameritan la prisión preventiva, que es una medida cautelar de aseguramiento, la más gravosa que establece nuestro ordenamiento procesal penal,
pero obviamente decretó otras que estima él que con ellas también se asegura, en este caso particularmente a la víctima en cuanto a su seguridad, como también a la sociedad. Cuestión que evidentemente la Fiscalía no está de acuerdo y que evidentemente va a evaluar, como digo, para poder presentar los argumentos ante la Ilustrísima Corte de Apelación de Talca prontamente. Claro, eso sí se puede tomar en cuenta considerando que el delito sigue siendo el mismo. Absolutamente, la Fiscalía no ha modificado la calificación jurídica, sigue siendo la imputación en este caso el delito de violación de una persona menor de 14 años, como también de mayor de 14 años, y esos son los hechos que la Fiscalía ha investigado, que ha justificado, que hoy día sostuvo y que el tribunal por lo demás tuvo por como antecedente justificada aquella participación del señor Pulgar en ese delito, como también el delito por el cual se ha formalizado. ¿Desde cuándo comienza a aplicar esta medida cautelar? Que él hoy día va a quedar detenido, ¿no? Él queda privado de libertad, obviamente sigue en esa condición hasta que la Ilustrísima Corte de Apelación de Talca prontamente, muy probablemente el día de mañana, revise esta decisión y resuelva en definitiva lo que va a suceder. Si se mantiene la prisión preventiva, como lo sostuvo la Fiscalía y la querellante, o derechamente se confirma aquella decisión del tribunal que ya les mencioné. Ahí estaba el fiscal Pedro Salgado, quien forma parte del equipo de dos fiscales que hoy día, Jorge, estuvieron participando en esta audiencia de revisión de prisión preventiva. Ahí viene el abogado defensor, Álvaro Pérez, también vamos a conversar con él para conocer la versión que tiene la defensa frente a esta decisión del tribunal del juzgado de garantía de Talca de modificar, sustituir la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Francisco Pulgar. Escuchemos al abogado defensor Álvaro Pérez. El equipo de la defensa del diputado Pulgar, me acompañan los abogados Miguel Ángel Carreño y Mauricio Higuera. Álvaro, ¿cómo queda luego de esta situación que se genera hoy día acá en tribunales, tomaste de determinación que implica el cambio de medidas cautelares y además mantiene detenidos su entendido? Sí, bueno, lo primero que debo decir esta vez con un poco más de respaldo del tribunal, ¿no es cierto?, es que, como hemos dicho desde el inicio, el diputado Pulgar es totalmente inocente. Como dijo él en la audiencia, porque esta fue la audiencia la primera en que él tomó la palabra y habló sobre este caso con el tribunal. Como él dijo, él jamás ha tocado a una mujer sin consentimiento y menos una menor de edad, así lo dijo. Esperamos que este sea el inicio de un camino que nos permita acreditar su total inocencia. Concordamos con la resolución del tribunal. El tribunal lo que dijo en el fondo es que no es necesario tener preso al honorable diputado Francisco Pulgar para que él enfrente la justicia. No es necesario porque él no se sustrae a la justicia, él cumple las órdenes de los tribunales y él jamás, en ningún momento, desde que se produjo esta denuncia, volvió a contactar a ningún miembro de la familia y menos a la persona que lo denunció. Por ende, no es necesario que esté tras las rejas para ir a un juicio en el que vamos a probar su total inocencia. ¿5 días de plazo para esperar este cambio de medidas cautelares? No. La Fiscalía apeló verbalmente. Eso es una disposición legal. La Fiscalía tiene ese derecho que las defensas no tienen. Habría que preguntarse por qué. Pero la Fiscalía apeló y la causa se va a ver en la Corte en los próximos días. Yo calculo por mi experiencia que va a ser el día sábado en la mañana. El fiscal afirmó que cualquier otro imputado con estas mismas pruebas estaría en prisión preventiva. ¿Hay algún tipo de sesgo? ¿Usted tiene un tipo? Bueno, nosotros antes de la audiencia de prisión preventiva tuvimos una audiencia que se llama de cautela de garantías, donde lo que le reclamamos al juez y le pedimos intervención es que la Fiscalía no es objetiva, no está siendo objetiva y esa es su obligación constitucional. Y las argumentaciones que dio la Fiscalía para defenderse son del tenor de que no hay persecución política y ya tienen todo claro, digamos. Entonces a mí me parece absolutamente claro que ellos tienen un sesgo absoluto respecto de mi representado y que no están investigando cumpliendo las normas legales. El artículo 3 de la ley orgánica del Ministerio Público obliga a ser objetivos y no lo están siendo. El juez en el fondo nos dijo, mire, yo no puedo tomar decisiones como la que usted me está pidiendo, porque le estábamos pidiendo que le ordenara a la Fiscalía hacer las diligencias que nos han negado. Desde el mes de noviembre hemos pedido más de 20 diligencias y se nos han negado 14. Solo porque se nos dice que no tienen que ver con los hechos, cuando sí tienen que ver. Pero en definitiva, a su pregunta sí, estimamos que no se ha investigado objetivamente y esperamos que en definitiva
esto que estamos diciendo se pueda plasmar en un juicio en el que se prevé la inocencia del diputado. Álvaro, ¿qué explica este supuesto interés que tendría la Fiscalía que señala que no está siendo imparcial ni objetiva en esta situación? No es que tenga un interés, es que simplemente no está cumpliendo con la ley. ¿Ya? O sea, la ley le ordena investigar, lo dice la ley, no lo digo yo, ¿ya? Con igual celo las circunstancias que acreditan la culpabilidad de alguien, como aquellas que permiten absolverlo. Y hasta el minuto, la Fiscalía solo ha investigado las que eventualmente podrían servir para acreditar, para culparlo, digamos. ¿Este es el sesgo el que se habla? Claro, o sea, más que un sesgo es el incumplimiento del mandato legal. Sí, pues que si usted cumple un mandato legal solo la mitad, está cesado. Usted también tramita un recurso de amparo, que es una arista, por decirlo, de este caso Pulgar de la Corte Nacional de Talca, donde pide que la Corte se declare inhabilite, se declare incompetente y derive la causa a la Corte Nacional de Rancagua. ¿Cómo se entiende eso pensando que Miguel la palabra sobre ese tema? ¿Cómo se entiende eso pensando que hoy este juzgado de Talca está resolviendo esta situación? Lo que pasa es que esta defensa estima que la Corte de Apelaciones es un solo tribunal, independientemente que funcione en salas, y la Corte de Apelaciones ya de Talca, me refiero, ya emitió pronunciamiento sobre la situación procesal del señor Pulgar, y estimamos que por ese solo hecho la Corte hoy día estaría inhabilitada, y es por eso que tenemos recursos pendientes ante la Corte Suprema, que se van a resolver los próximos días, donde en definitiva se va a tomar una decisión ya concreta, y nosotros pensamos que objetiva, respecto de la situación, digamos, de prisión preventiva que afecta a los Francisco en este momento, y que hoy día, por suerte, el tribunal acogió nuestro argumento. Las cosas, yo creo que con el tiempo se van a ir aclarando, se han ido aportando más antecedentes a la causa, y eso quedó corroborado hoy día con la resolución del tribunal, que nosotros entendemos que es bastante contundente. No fue una resolución que careciera de fundamento, si necesita la Fiscalía la apeló, pero nosotros como defensa obviamente concurriremos a la Corte en su momento y haremos los alegatos respectivos para que esa medida se mantenga. Ok. Ahí estaba entonces, Jorge, la situación que se acaba de resolver acá en el juzgado de garantía de Talca en relación con el diputado Francisco, desaforado diputado por Talca y Curicó, Francisco Pulgar. Vamos a explicarlo, Jorge, ¿no es cierto?, para que hacer un pequeño resumen. Estamos de temprana hora. Antes de ese resumen, ¿todavía sigue él en huelga de hambre el desaforado diputado Francisco Pulgar? Mira, lo vamos a consultar, se lo vamos a preguntar al abogado Álvaro Pérez. A ver, vamos a sacarlo para un minutito. Abogado Pérez, un segundito. Consulta, el diputado continúa en condición de huelga de hambre, o si ya se levantó su situación. Lo vimos bastante delgado, de hecho, acá en la audiencia. Él continúa en huelga de hambre, pero líquida, digamos, o sea, él toma líquido. Hasta el minuto, desde que entró a la prisión preventiva, ha bajado 8 kilos. De salud está monitoreado por Gendarmería, ¿no imaginamos? Sí, está monitoreado, el tribunal recibe un informe casi diario y lo envía a todos los intervinientes para que lo veamos. Yo lo vi bien, tranquilo, digamos, pero es pausado, digamos, tiene que hacer las cosas lento porque en cualquier momento podría tener un desmayo, digamos, por eso. Pero lo vi saludable. Gracias, abogado. Ahí está Jorge, aclarado entonces, sí, continúa en esa condición de huelga de hambre. Recordemos que él se declaró en condición de preso político, dijo, y en razón de ello, bueno, con cierta huelga, según él, para modificar su situación procesal de prisión preventiva que se le mantiene. Vamos a aplicar entonces, Jorge, 8 kilos ha bajado el diputado, de hecho lo vimos ahora en la audiencia, estaba con una polera de color blanca, con una de estas chaquetas amarillas de imputado, y bastante más delgado, por supuesto, digamos que la condición en la cual lo vimos aquí el 19 de febrero, cuando se fue formalizado, recordemos, por 2 delitos de violación, uno de ellos en calidad de reiterado, otro en calidad de acto único, y de esa fecha, digamos que decretó a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva en el juzgado, en la cárcel, que cumple la cárcel de Cauquenes. Ya, vamos a explicar entonces, Jorge, lo que ocurrió hoy día fue que se realizaron, digamos, por así decirlo, 3 audiencias en una, por llamarlo de alguna manera. La primera fue para discutir una medida judicial de cautela de garantías que presentó la defensa, donde explicó el propio abogado Álvaro Pérez. Ellos cuestionaron a la Fiscalía, según ellos hay un sesgo en contra del imputado, digamos, por parte del Ministerio Público,
que no estaría investigando los hechos, por así decirlo, lo absolven o lo ayudarían en esta formalización, en este caso criminal, debiendo hacerlo por obligación legal. Esa fue la primera audiencia, que fue temprano en la mañana, que se realizó hasta cerca de las 11 de la mañana. Luego, el propio diputado Francisco Pulgar, que estaba presente acá en la audiencia, no estaba por Zoom, estaba de manera presencial, realizó una declaración de carácter voluntaria, bastante extensa. Él se declaró inocente, como lo dijo el propio abogado defensor. Luego fue interrogado y contrainterrogado, tanto por la defensa, la fiscalía y la parte querellante. Esa fue la segunda parte de la audiencia, que terminó cerca de las 2 de la tarde, y luego se llevó a cabo la tercera parte, que era justamente lo alegado de revisión de prisión preventiva. Y en ese punto, el juez Ricardo Riquelme, que, ojo, recordemos, es un juez distinto al juez Américo Castro, que el 19 de febrero decretó la prisión preventiva. Hoy había otro magistrado, Ricardo Riquelme, juez titular, juez de garantía de Talca. Él estima que han cambiado las circunstancias, señala él, que ameritaron la prisión preventiva de Francisco Pulgar en razón de nuevos antecedentes aportados por la defensa, y a los cuales lo tuvimos detalle porque la audiencia reservada ha atendido el tipo de delito que está formalizado, que es de connotación sexual, y en razón de ello el juez de Riquelme estima que ya no es pertinente mantener al imputado en prisión preventiva, y sustituye esta medida cautelar y la decreta otras 4 medidas cautelares, que son primero arresto domiciliario nocturno, luego prohibición de salir del país, después firma semanal en Carabineros, para sacarnos su domicilio, y finalmente prohibición absoluta de comunicarse o acercarse con la víctima. Eso incluye, y lo dijo expresamente el juez, incluye mensajes de texto, redes sociales, cualquier tipo de acercamiento con la víctima y su familia, acercamiento o contacto. Pero ello, Jorge, está, por así decirlo, en compás de espera a que esa resolución se, materialice. De hecho, el diputado acaba de ser, siguió bajo custodia de Gendarmería, porque la fiscalía, el fiscal José Luis González, apeló verbalmente en la audiencia, considerando el tipo de delito, y la decisión del juez Riquelme, que sustituyó la prisión preventiva, la debe revisar mañana la Corte de Apelaciones de Talca, o eventualmente el sábado, la Corte de Apelaciones de Talca, en términos de si confirma también o modifica esta decisión de primera instancia. Es decir, el juez de garantía de Talca acaba de sustituir la prisión preventiva de Francisco Pulgar por otras 4 medidas cautelares, pero eso no se hará realidad en la práctica hasta que la Corte de Apelaciones de Talca se pronuncie, probablemente mañana o bien el sábado a primera hora, Jorge. El ocurrió, hace minutos atrás hablamos con el fiscal Pedro Salgado y también con el abogado defensor Álvaro Pérez. Muy bien, Hernán. Completísimo informe desde el juzgado de garantía. Entonces, el juez rebaja las medidas contra el diputado desaforado Francisco Pulgar, pero finalmente la Fiscalía logra frenar su salida. Vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya ocurriendo con este bullado caso del desaforado diputado Francisco Pulgar. Completísimo informe, Hernán. Muy bien, Jorge. Cualquier otro novedad, vamos a contacto durante la tarde. Que esté muy bien. Nos conectamos en cualquier momento. Una vez más, en FM Más, la noticia como debe ser. Veraz, oportuna y confiable. Nuestros profesionales la informan seria y responsablemente de todo lo que ocurre, contando para ello con fuentes veraces y comprobables. Porque la noticia no es un juego y ustedes lo han comprobado. Sigan confiando en el 92.3 de FM Más. Es más información.